Y vamos a volver al tema del que hablábamos hace instantes, lo que dejó este incendio, este mega incendio en el Parque Industrial de Ezeiza, en Espegazzini. Y vamos a hablar con uno de los protagonistas que conocen muy bien de lo que se trata. Estamos hablando de Roberto Weiss, que es presidente de la Unión Industrial de Ezeiza. ¿Cómo le va? Buen día, Roberto. Buen día a ambos. Bueno, primero para que nos cuente, usted tiene una fábrica de insumos para elementos, maquinaria de corte. Tengo registro de haber comprado mechas para taladro suyo. Sí. Nosotros somos una empresa metalmecánica, fabricante de herramientas de corte, y tenemos 70 años en el mercado. ¿Y dónde están ubicados y cómo vivieron esta situación que se empezó a producir? Digo, se empezó a producir porque se extendió durante muchísimas horas este viernes a la noche. Sí, nosotros estamos ubicados acá en la zona central, digamos, de Carlos Espegazzini, al lado de la estación ferroviaria. Es la zona industrial más antigua del distrito. Esta tragedia ocurrió en línea de aire a 3 kilómetros de donde estamos en este momento, a la vera de la autopista Ezeiza-Cañuelas, y realmente fue un siniestro realmente fuera de lo normal. Roberto, ¿ya se puede saber exactamente cuántos puestos de trabajo están afectados? Se había hablado de 3.000 durante el fin de semana. No sé si ya tienen alguna precisión. Es muy difícil precisar porque primero hay que establecer las empresas afectadas y de qué manera fueron afectadas. Yo no diría 3.000, quizás sería un poco exagerado. En principio yo había calculado que podía ser entre 500 y 1.500 personas. Claro, aproximadamente, porque depende de por ejemplo, donde se origina el incendio, que es en la logística de agroquímicos, son, digamos, depósitos donde trabajan 50, 60, 70 personas. Después, Iron Mountain es un depósito de papeles, por decir así, entonces ahí también trabaja poca gente. Pero ya cuando nos acercamos a Plásticos Lago, que yo supongo que tiene una dotación de entre 120 y 150 personas. Es una empresa, sí, yo no exageraría, yo diría que con 1.000 estaríamos bien. Claro, porque después esas son las 3 empresas, claramente las más afectadas, y después ya hablamos de daños que sufrieron, por ejemplo, se habló de Sinteplast, que apenas sufrió daños, y Molinos Cañuelas, que no. Entonces probablemente ese número englobaba a los trabajadores de esas 2 compañías que ya tienen otra dimensión. Sí. Claro, pero es otra dimensión. En realidad, el foco es en esta logística, que cuando se produce la explosión, barre la explosión cruza la calle, y esa bola de fuego y el impacto cinético sobre Iron Mountain prácticamente la borra, la hace desaparecer. Es impresionante. Y después, por simpatía o cercanía, pasa a Plásticos Lago. Ahí en Plásticos Lago, los bomberos, que han hecho una tarea excepcional, logran salvar una parte importante de la empresa, pero yo diría que más del 50%, 60, 70% termina bajo las llamas. Y después, por simpatía, pasa a Neumáticos La Roca, que todo lo que estaba bajo techo se perdió, tanto la construcción como todos los neumáticos de minería grandes que tienen ellos, y lo que estaba afuera a la intemperie, eso se salvó. Y ahí se paró el fuego y se logró que no pasara a Molinos Cañuelas. Eso por un lado. Por el otro lado, la empresa Flamia, que se dedica a hacer perfiles de aluminio, no le llegó el fuego, pero el impacto de la onda expansiva fue tal que realmente le dañó muchísimo la estructura, la estructura. Después, al lado hay una fábrica de
de ladrillos de cemento, que también tuvo daño de estructura, y ya después viene Vesprini y un poco más alejado Sinteplas, que uno si las mira de afuera dice, bueno, acá no pasó nada, el fuego no estuvo, pero el impacto de la onda expansiva hizo mucho daño con los cristales y con Claro, o parte sea, de la además, estructura. sobre todo ver si la estructura, porque encima el edificio de Sinteplas es altísimo, ¿no? El galpón que tienen. Claro. A ver si Ahora hay riesgo no de se derrumbe. claro, sobre todo por la seguridad de los trabajadores Sí. y de poner en marcha la planta, ¿no? Claro. Claro, sí, yo diría que Sinteplas no va a tener problemas, va a tener problemas con cristales y con No, algún bueno, Claro, se le va a llevar unos daño días liviano acomodar de eso. estructura, digamos. Le hago una pregunta como Liviano de empresario, estructura. porque me imagino usted en su planta, no es porque de ninguna manera se imagina un escenario así. Ahora, ¿están preparados para un escenario así, digo, en términos financieros, o tienen seguros, y tienen algún tipo de previsión, lo que has hablado con sus colegas, de cómo es el proceso para poder rehabilitar esas compañías, o incluso si hay chances de que ocurra? Claro, la pregunta es también para sumar si esto las termina fundiendo. Claro, claro. Bueno, eso es privativo de cada empresa. Lo normal es que se tenga un seguro. Sí. Lo normal es que el seguro se haga cargo, pero imagínense entre que hoy, por Claro. ejemplo, tendrían que empezar los peritos Sí. y la fiscalía a trabajar en la parte legal. Yo miro por mi ventana y veo todavía una columna de humo porque Sí. ayer a la tarde el incendio sobre Iron Mountain no había logrado apagarse. Claro. Es más, hablando con el jefe de bomberos, a eso de las 6 de la tarde me dijo, no, lo vamos a dejar que se extinga solo, que se queme todo. Y estoy viendo columnas de humo, todavía no se extinguió y hoy ya tenían que empezar a trabajar. Claro, hay que ver los si es peritos, seguro la para los policía peritos con el científica humo y ir la a trabajar. fiscalía. Uno se imagina que no. Claro. Claro, O sea que todavía los peritos no pueden trabajar. claro. Nos queda muy claro. Y en cuanto a la respuesta, lamento no poder contestarle con suma precisión, pero el tema es así. Claro. Todos tenemos un seguro, todas las empresas seguramente tienen un seguro, pero hay que ver cómo se Claro. desarrolla todo esto. Los costos Lo cierto del es que tiempo. aquí nadie sale ganando. No, Acá- No, eso clarísimo, eso está sí, claro, eso clarísimo. queda claro. No, una tragedia. Mire, desde los accionistas hasta los titulares de las empresas, los trabajadores, las empresas tercerizadas que trabajan para Claro, esas empresas, claro. porque uno Exacto, muchas los veces ve un empleados galpón y indirectos. dice, bueno, acá trabajan 50 personas. Sí, claro. Y no es tan así, No, están claro los que no. proveedores, Claro. están los tercerizados, están las compañías de seguridad. Sí, sí, la onda expansiva va mucho más allá del también, polígono industrial, están- digamos. Sí. Claro. Sí. No, y después está la parte residencial. A 15 cuadras del siniestro hay un barrio privado. Ujú. Claro. No Sí. quedó un cristal en ese barrio privado. En Wow. Espegazzini, la mitad de Espegazzini perdió sus cristales. Nosotros en nuestra empresa, a la distancia que estamos, perdimos cristales hasta un blindex. Perdimos. Mirá. Impresionante. Impresionante. Claro, y la verdad que la imagen que se vio, Fue- el hongo de la explosión fue impresionante. Roberto, le agradecemos la imagen es muchísimo. dantesca. Yo Dantesca. tuve la Sí. oportunidad de recorrerlo el sábado a la mañana y la verdad me vine con la estima muy baja. Muy Sí, bajo. me imagino, me imagino. Roberto, le agradecemos muchísimo su tiempo, que tenga buen día. Muchas gracias por este relato y por hacernos de cronista también. Bueno, Hasta luego, muchas gracias. muy bien, ¿eh?